Échale la culpa al ron. Cuando germina la idea de un viaje y cuando finalmente se toma la decisión sobre el destino, el modo y la fecha, comienza toda la etapa de preparativos que, al menos particularmente, creo que es más que importante y decididamente atrayente. Serán muchos los que dejan en manos de los agencieros o de otros concurrentes los detalles y pormenores de la organización. Pero en mi caso, además de gustarme, tal vez esa sea la razón fundamental, dichas actividades son ineludibles y me resulta inconcebible delegarlas o evitarlas. Toda la preparación, la búsqueda de los mejores hospedajes, el reconocimiento y elección de los sitios de interés a visitar, la organización para el óptimo aprovechamiento de tiempo y recursos, el cálculo de los costos, las previsiones en todos los rubros, implican una tarea minuciosa y dedicada que, insisto, al menos en mi caso es realizada con gusto y placer, y también con mucha expectativa, excitación y adrenalina a medida que se acerca la fecha de partida, previendo y soñando con lo que se va a ver, conocer y hacer. Sin embargo, es de alguna manera estresante. Luego el viaje propiamente dicho y la concreción de todos los planes es por supuesto reconfortante y divertido, pero cuando se trata de lugares con idiomas, costumbres y culturas muy diferentes a las nuestras, siempre surgen cuestiones conflictivas o como mínimo difíciles o complicadas. No todos los viajes son de placer y relaje absoluto, muchos conllevan una carga de estrés y uno termina cansado y agotado, aunque obviamente feliz y satisfecho. Por eso cuando cumplí los 50 pirulines, los quise festejar con un viaje que no me demandara ninguna preocupación, ni angustia, ni desvelo, ni antes ni durante. Así que elegí Punta Cana, en República Dominicana, que la agencia que siempre contratamos organizara todo, desde los vuelos, lo más directos posible, un hotel 5 estrellas todo incluido, y que a mí y a Mirta, por supuesto, aunque para ella normalmente era regla porque se desentendía de todo y me dejaba todo a mí independientemente del destino, y que nos quedara solamente gozar y disfrutar. Cero problemas, nada de preocupaciones ni precauciones, ni previsiones, nada. Que nos llevaran, nos tiraran en un buen lugar con morfi y chupi asegurado y a rascarse el higo se ha dicho. Y así fue. Volamos en un charter de Aero Cancún directo desde Seiza y llegamos a República Dominicana en aproximadamente 10 horas, vuelo tranquilo. Empezábamos bien. El aeropuerto era, para decirlo sin herir susceptibilidades, pintoresco. Un gran tinglado con techo cónico de paja, abierto en una gran parte y en otras cerrado con ventanales de vidrio. Adentro había algunas áreas con negocios de souvenirs, tiendas y un bar en lo que supuse sería la zona de free shop y preembarque. Había también zonas libres con muchas sillas de plástico para espera y estaban obviamente las oficinas de las compañías aéreas, 3, los controles de migraciones y las cintas de retiro de equipaje. Del avión se bajaba por una escalerita directamente a la pista y de ahí caminando hasta el tinglado donde esperaban unas minas vestidas de estilo hawaiana que nos pusieron una argolla de flores en el cuello, nos dieron un trago largo de jugo de frutas, mientras 3 o 4 ñatos con guitarras y maracas tocaban merengue. Buenísimo, la joda empezaba ahí nomás. Después de los papeleos correspondientes, en la salida había 4 o 5 receptivos que esperaban a la gente para llevarlas a sus respectivos hoteles y se anunciaban con carteles de cartón precisamente con los nombres de los hoteles. Nos fuimos arrastrando las valijas, una mediana cada uno. No le di bola a Mirta y la tuve que frenar porque siempre quiere llevarse medio ropero. Fuimos con el que nos tocaba, que llevaba también a los de otra cadena. Por rutas buenas, pero que no llegaban a ser autopistas, y bordeando algunos poblados que a la distancia no se veían muy desarrollados, que digamos, casi ningún edificio y todas casas bajas que se adivinaban humildes. Llegamos hasta lo que parecía una costanera, ya que corría paralela al mar, y cada tanto presentaba entradas a los distintos complejos anunciados con carteles rimbombantes. Entramos a dejar pasajeros en la cadena Meliá y ya nos entusiasmamos. Si el nuestro era más o menos así, nos esperaban unos días de reyes. Era un lugar espectacular, puesto a todo culo, se notaba un gran nivel aún desde arriba del micro. Volvimos a la ruta hasta la siguiente entrada que conducía al que nos habían contratado, la cadena Riu. Entramos por una calle asfaltada que atravesaba lo que era prácticamente una selva. Muchas palmeras, cocoteros, bananeros y toda la vegetación característica de esa zona tropical, a lo que era casi una mini ciudad. La cadena tenía allí 5 hoteles, todos comunicados por calles y veredas y compartiendo la zona de playas, aunque cada uno tenía su área específica. Nos tocó el río Naiboa. Al llegar y registrarnos nos pusieron una pulserita de plástico que garantizaba el libre acceso a todos los bares, restaurantes, salas de juego y espectáculos de los 5 hoteles. Eso, shorts, ojotas, una gorrita y protección solar
Era todo lo que necesitaba para pasar una semanita como un duque. La habitación estaba muy buena, amplia, moderna y cómoda, con un balcón que daba a la selva de cocoteros y palmeras, y un detalle no menor. En uno de los placares había 5 botellas cabeza abajo terminando en un pico dosificador que el personal del hotel reponía cuando se acababan, y que tenían ron, tequila, whisky y un par de licores dulces. El sueño de todo choborra, el escabio en el placar. Todo el hotel era espectacular, el lobby imponente, enorme, y adornado profusamente con plantas y flores típicas. La palabra era exuberante. Tenían un salón de comidas principal muy grande y al estilo autoservicio donde uno se servía lo que quería, las veces que quería, y había de todo y de excelente nivel, desde sopas hasta mariscos, ensaladas de todo tipo, fiambres en cantidad y variedad, platos elaborados, y dentro mismo del salón pequeños puestos de cocina donde los cocineros preparaban y elaboraban a la vista y a pedido de los comensales pastas, carnes y pescados, aderezando o cocinando según el gusto de cada uno. Había bebidas de todo tipo, todas las gaseosas, y 3 tonelitos de vino que al accionar la espita dejaban caer tinto blanco o rosado, y todo con la posibilidad de servirse a discreción. La zona de postres era directamente un atentado a la gula. Las mujeres particularmente se daban la gran panzada y volvían a sus mesas con los platos rebosantes de tortas de todo tipo, pasteles, crema. ¡Qué manera de comer! Y por supuesto el surtido de frutas era abundante y variado. Las mesas estaban adornadas de una manera muy particular, ya que cortaban las frutas tan artísticamente que parecían pájaros, plantas y hasta figuras humanas. Una maravilla. Además, cada hotel tenía restaurantes temáticos, por ejemplo italianos con especialidad en pastas o de pescados y mariscos, donde ya no era autoservicio sino que atendían mozos y era a la carta, con un nivel extraordinario. Y allí había que ir vestido un poco más pipicucú. En cada hotel había un salón de espectáculos, algunos con forma de anfiteatro, otros de teatro tradicional, algunos al aire libre, donde todas las noches había shows diferentes, desde cantantes y grupos de baile regionales hasta fiestas de karaoke y juegos con la propia gente. La pileta del Naiboa era una joya arquitectónica, con fuentes interiores, zonas de juegos acuáticos, partes con chorros para hidromasajes y hasta un bar dentro de la misma pileta, con lo que uno estaba con las bolas en remojo y escabeando al mismo tiempo. Una locura. Y en un marco de vegetación desbordante, el verde pródigo y la naturaleza pletórica en todo su esplendor. Bordeando la pileta por vereditas entre la vegetación se llegaba a lo que llamaban la callecita caribeña, 3 o 4 cuadras que empezaban en el boliche bailable frente a la entrada al casino, que quedaba dentro del Macao, otro de los hoteles, y llegaba hasta el bar, con negocios de todo tipo, tiendas de ropa, de perfumería, farmacias, souvenirs, artistas que ponían sus cuadros sobre la misma calle, bares y heladerías al paso. Y ya en la playa los sentidos sucumbían ante tanta belleza. La arena blanca contrastando con el mar celeste, calmo, con olas pequeñas que apenas levantaban espuma en la orilla, y muchas reposeras y mesitas bajo sombrillas de paja o algunas de lona, instaladas entre las palmeras cocoteras y la vegetación más achaparrada. Había una veredita que discurría paralela al mar y comunicaba las playas correspondientes a cada hotel de la cadena, y desde allí se accedía a los varios bares y restaurantes que permitían, siempre con el sistema de canilla libre, comer o tomar algo en las mesas mirando al mar o bien llevarse el trago hasta la reposera y chupetear abajo de una palmera mirando el horizonte. Era el paraíso, y estábamos ahí para disfrutarlo. También había puestos para actividades acuáticas, alquiler de kayaks, windsurf, snorkel y buceo. Pero eso había que gatillarlo, no entraba dentro del all inclusive, probablemente porque estuviese concesionado. Además del Naiboa en que parábamos y el Macao que quedaba al lado y donde funcionaba el casino, estaban el Río Bambú, el Palace Punta Cana y el Palace Bávaro, uno mejor que otro. Por otro lado, y seguramente como norma de la empresa, la atención de los empleados del primero al último era excepcional, amable, cordial y servicial al máximo. Tenían una zona de viviendas dentro del mismo hotel y acceso a comedores y otras instalaciones de los hoteles. Según nos comentaron, trabajaban entre 15 y 20 días viviendo allí y después le daban 3 o 4 días de franco juntos que aprovechaban para volver a sus pueblos y ver a sus familias. Las cadenas estaban ubicadas bastante lejos de los centros poblados y las ciudades, y no había transportes diarios y eficientes como para hacer el viaje muy seguido. Así que sacrificaban días de estar lejos de sus casas por la comodidad y también, según contaron, buena paga. Realmente era lo que habíamos ido a buscar. Relax, diversión, despreocupación, atención, morfi y chupi a lo bestia, playa, mar, sol, el clima acompañaba. Era perfecto.
Mucha gente iba a la pileta, grupos que jugaban al vóley u otros juegos de agua, pero muchos, sobre todo minas, iban a tirarse en las reposeras a tomar sol y cada tanto un chapuzón. Pero más que nada iban a mostrarse, exhibirse. Quizás habían invertido mucha guita en cirugías y había que justificarlas y amortizarlas. O por ahí hacer amigos o enredarse con alguien. Me resultaba difícil de entender por qué teniendo la playa, el mar ahí, perderse justamente lo que caracterizaba y distinguía el lugar por su belleza. Pero bueno, yo siempre elegía el mar, por más buenas chimbolas que tuviesen las minas. La playa era perfecta, la arena casi blanca que no quemaba, todo bien limpio y cuidado, los bares cerca y el agua tranquila, transparente, cálida. Se veían peces de colores y hasta alguna que otra raya atrevida y juguetona que se paseaban las tardes entre los bañistas a escasos metros de la orilla. Me tiraba en la reposera con un daiquiri, los del bar ya me junaban y me ponían más ron que lo habitual, o un margarita, o directamente ron solo. Y así me podía pasar horas, un poco de nado o de snorkel, o simplemente refrescarse y chapotear en el agua. Casi frente a nosotros, unos kilómetros más adentro, se veía la mitad de un barco de carga que alguna vez había naufragado. Se partió en dos, y una mitad encalló y quedó retenida por las rocas del fondo, y con la otra mitad hundida. Lo habían dejado ahí porque le agregaba un condimento al paisaje y cortaba la monotonía del azul del mar. Hasta eso, ¿cómo renunciar a observar y contemplar la majestuosidad del océano, las crestas de las olas a lo lejos, haciendo borregos, y la llegada repetidamente infinita de esas olas a la orilla donde perdían fuerza, y la llegada repetidamente infinita de esas olas a la orilla donde perdían fuerza y bañaban la arena con la caprichosa alternancia de la marea? Vi a mucha gente en la playa, mujeres y hombres, tumbados en sus reposeras o en lonetas sobre la arena, leyendo libros, con una fruición, una concentración casi extrema, enfrascados tanto en la lectura que ni siquiera levantaban los ojos para mirar alrededor y también me costaba entenderlos, porque suponía que a todos, más o menos, les había demandado cierto esfuerzo llegar allí, económico o de disponibilidad y organización de sus vidas, y pasárselo leyendo. Los veía devorarse libros enteros yendo una vez cada tanto al agua a mojarse el upite y volver a sus lecturas. Pero bueno, cada cual hace de su culo un pito, decía mi abuela, y estaba bien. Mirta me acompañaba a la playa, aunque lo de ella pasaba más por broncearse. Se tiraba como un lagarto en la reposera o en un toallón en la arena y se pasaba las horas previo a verse embardunado con cremas o aceites y hasta se quedaba dormida. Pero cada tanto compartíamos un trago que yo iba a buscar al bar. Ella se enganchó con la piña colada y yo les pedía a los mozos que también le aumentaran la dosis de ron. Así que por ahí era por eso que dormía tanto y yo aprovechaba para carpetear a las minas en toples. Charlábamos sacando mano a todos los de alrededor, nos dábamos unos buenos chapuzones y pasábamos las tardes disfrutando de ese lugar maravilloso. Ya nos habíamos hecho una especie de rutina de reyes, levantarnos tarde, desayunar a lo bestia, un rato a la playa, Mirta al sol, ya parecía una nativa, y yo que me ponía como un camarón si me olvidaba de encremarme. Todavía estaba medio blanco teta y medio colorado, aunque realmente mucha bola no le daba esos detalles, chupando un trago atrás del otro, de a ratos al agua, alguna cosita para picar hasta que llegaba la hora del almuerzo y otra vez a manducar a lo bestia de vuelta a la playa. Mirta a ponerse a despiedo y yo a siestear, después de zamparme otros tantos daiquiris sobrevaluados con ron. Algún día tendré que volver a buscar el cacho de hígado que dejé allá entre los cocoteros. Más agua, más sol, más ron, por ahí también alguna caipiriña, en fin, la gloria. Nos quedábamos hasta tarde cuando el sol se empezaba a poner y comenzaba el desbande general. Claro, había muchos yanquis y europeos y estaban acostumbrados a cenar a las 6, 7 de la tarde. Así que nos quedaba la playa casi para nosotros solos. Y esa era la mejor hora. El agua se ponía más calentita y todo se teñía de colores rojizos y anaranjados a medida que el sol caía en el horizonte. Por ahí algún grupo rezagado jugando al vóley y los chicos del hotel que empezaban a limpiar y acomodar las reposeras para el día siguiente. Pero casi todos los días nos quedábamos solos hasta que Mirta empezaba a romper la bola con que se tenía que bañar y arreglar para la cena. Me chupaba el último ron de la playa y a mi pesar volvíamos a la habitación. Después a cenar, otra vez a la bestia, y luego a alguno de los salones a disfrutar de los shows con algún traguito para matizar, por supuesto. Más ron. La noche la terminábamos en el casino o en alguno de los bares que quedaban abiertos hasta tarde. Más ron. Y con una caminata entre la vegetación o a ver las piletas que iluminadas eran espectaculares. La segunda noche probamos de ir al boliche bailable, pero era más para pendejos, con la música a un volumen ensordecedor, mucha mina careteando histéricamente, varios que se iban directamente a poner en pedo, y muchos morochos nativos que evidentemente laburaban en el hotel, levantándose minas que o se entretenían mientras sus maridos dormían la mona chupadazos,
o habían ido a buscar ellos precisamente, un poco de reviente. Daba vergüenza ajena ver cómo se las refregaban en plena pista, las manoseaban en los rincones y después salían para el lado de la playa donde seguramente les harían la fiesta completa. Pero bueno, cada cual se divertía a su manera y seguíamos con la política del no te metas y hacé lo que te cante, mientras no lo hiciesen demasiado encima nuestro ni salpicasen. Estaba todo bien. Durante el desayuno del cuarto día, Mirta se puso a cotorrear con unas gallegas que le pasaron el dato que sobre la playa, hacia el otro lado donde estaba el barco encallado, había una especie de mercado de pulcas con cosas regionales y artesanías, y esta compradora compulsiva, si las hay, esa misma tarde quiso ir. Así que después de esperar un poco tirados en las reposeras a que bajara lo que nos habíamos zampado en el almuerzo y matizado con un par de daiquiris, por supuesto, fuimos. Caminamos por la playa y dejamos atrás las que pertenecían a los hoteles y empezamos a pasar por zonas menos cuidadas donde la vegetación avanzaba casi hasta el mar y las olas dejaban basura, algas y otras porquerías que se amontonaban en la orilla desordenadamente. En algunas partes había que vadear por el agua ya que la arena era intransitable por la cantidad de algas y ramas, pero llegamos bien, aunque nos llevó casi una hora de caminata. En una parte donde la playa se ensanchaba, habían levantado tiendas sostenidas por estructuras como de andamios y palos, medio precario. Pero había de todo, pinturas, artesanías en madera, cuero, cocos, ropas, artículos regionales y souvenirs. Mirta saltaba de uno a otro boliche toqueteando, preguntando por todo y regateando, estaba en su salsa. Mientras les hacía el aguante me compré para mí 3 botellitas medianas de ron Brugal, decoradas con una red amarillista muy buenas, y una gorrita que tenía la bandera dominicana. Y después me senté en un tronco, sobre un costado, a observar el mar que no me cansaba nunca. Al rato y satisfecha con una sonrisa de oreja a oreja, volvió a Mirta con varias bolsitas de nylon llenas de porquerías y pegamos la vuelta. Y lógicamente, desandando el largo tramo que habíamos hecho, nos agarró el atardecer, antes de llegar a la zona de los hoteles. Y cuando llegamos a la playa del primer hotel, el Bambú, el sol ya se había puesto del todo. Mirta, que venía desencajada, se pidió una piña colada en uno de los barcitos, bien adobadita con ron, y se la fue tomando hasta que llegamos a la zona de las reposeras. Yo preferí esperar y chupar algo en el barcito del hotel nuestro, tranquilo y contemplando al mar con el crepúsculo, que se nos venía encima. Pero cuando llegamos a las reposeras donde yo había dejado la remera y Mirta sus cremas y protectores solares, comprobamos que no quedaba nadie. El bar había cerrado, los pibes del hotel ya habían acomodado todas las otras reposeras y sombrillas, y turistas no quedaba ni uno. Mirta quería seguir para la pieza, pero yo venía muerto y quería sentarme un rato tranqui y también disfrutar de la soledad y la incipiente noche frente al mar, que ya no se veía celeste sino oscuro. Me acordé de las botellitas de ron que había comprado en el mercado de Pulga y abrí una, y ahí nomás del pico le entré a dar. Estaba buenísimo. Mirta dejó de bufar y se sentó en la otra reposera. Estaba todo tan quieto y calmo, las estrellas empezaban a aparecer, la luz se extinguía y las olas llegaban cada vez más arriba por la marea. Era una picardía no disfrutar ese momento. Me recosté en la reposera, ya me había bajado casi media botella del roncito ese, cuando de repente, justo donde estaba mirando, vi un movimiento en el agua, como unos 30 metros de la orilla. Parecía algo que iba sobresaliendo, surgiendo lentamente. Lo primero que pensé fue en la aleta de un tiburón, pero era más redondo, un delfín, pensé. Pero no, a una de esa distancia y con la poca luz que llegaba hasta esa zona, era otra cosa. Y a medida que salía del agua vi que era la cabeza de un hombre, y después los hombros. O sea, era un tipo saliendo del agua. Algún retrasado que se fue a nadar y se le hizo de noche, supuse. Había muchos arriesgados que se largaban mar adentro a pesar de la advertencia de la gente del hotel y de los bañeros que permanentemente vigilaban la zona. Pero la silueta avanzaba, no nadando, sino como si caminara emergiendo del mar, y ya cuando el agua le llegaba a la cintura la sorpresa fue mayúscula. El tipo vestía un saco oscuro con camisa blanca y corbata. Avanzó más y vi entonces que llevaba bermudas, también oscuras, y un maletín en la mano derecha. Ya estaba todo fuera del agua, pisando la arena y se dirigía hacia donde estábamos nosotros. Ya me había incorporado en la reposera. Mirta también y lo mirábamos, estupefactos. Calzaba unas sandalias tipo franciscanas, pero como de plástico, que parecían dos milanesas después de andar por la arena todo mojado. Porque el tipo venía chorreando agua a rolete. Y claro, si venía del mar. El agua le caía en chorritos por las mangas del saco, y en la derecha resbalaban por el maletín hasta la arena. Ya lo teníamos casi encima. «Pocho», me susurró Mirta entre asustada y alarmada. Era un hombre joven de unos 30 años, facciones bien caribeñas, pelo enrulado cortito. No era negro, sino de esa piel cobriza amarronada tan característica del lugar. Ojos negros, nariz ancha, boca de labios gruesos. Con la otra mano se venía secando la cara.
«Está bien», fue lo único que se me ocurrió preguntarle. «¿Perdón?», me dijo sorprendido mirándome a los ojos como si recién me viera, y así sin pronunciar la R. «Digo, si se siente bien», insistí. «Sí, gracias», contestó. «¿Le pasó algo?», le pregunté. «¿Cómo?». El tipo no ocultaba su extrañeza por mi pregunta. «¿Le pasó algo?», le repetí. «¿Tuvo algún problema?», dije señalando el mar. En la confusión pensaba que el tipo podría haberse caído de algún barco o alguna lancha y volvió a la orilla como podía. «No, ¿por qué me lo pregunta?». Seguía asombrado con lo que para él era evidentemente una situación normal. Me revolví incómodo en la reposera. Mirta me apretaba el brazo como siempre que estaba cagada en la pata. «Bueno, como salió así del agua, no sé, pensé que podía haber tenido algún accidente. Me sentía un pelotudo hablando con un negro de saco y corbata, bermuda, un maletín chorreando agua y que había salido del mar lo más campante». «No», se explicó como disculpándose. «Yo trabajo en el hotel». «¿Usted trabaja acá?», repetí sorprendido yo. «Sí», y sonrió. «Hay que cuidar todito. Lo de arriba y lo de abajo también», dijo señalando el mar y ampliando la sonrisa y dejando ver unos dientes blanquísimos. «¿Abajo? ¿Abajo del agua? ¿En el mar?», balbucié, no entendía nada. «Este me está agarrando para la joda», pensé. «Pues sí, todo de la empresa», respondió. «¿Y qué hace? ¿Trabaja abajo del agua?», le tiré como una chicana señalando el maletín. «Pues claro», me dijo como la cosa más natural del mundo. «¿Y qué hace, si se puede saber?». Estaba entre desorientado y encabronado porque pensaba que me estaba jodiendo. «Control, supervisión, de todo un poco», dijo, y levantando el brazo izquierdo para mirarse el reloj que traía en la muñeca agregó: «Se me está haciendo tarde, discúlpenme», e hizo la demanda de arrancar para irse. «Perdóneme», traté de pararlo. «Lo que pasa es que no es común ver a alguien saliendo así, vestido del agua, como si nada. ¿Y usted dice que trabaja ahí?», dije señalando el agua. «¿En el mar?». «Sí, señor», me respondió, «y voy atrasado con mi informe. Perdón, buenas noches». Y se alzó la mierda. Pasó al lado nuestro salpicando agua y se fue para la veredita que llevaba al hotel. Me quedé mirando, pero en unos instantes las sombras se lo tragaron. Mirta, que no había abierto la boca, me preguntó: «Ay, Pocho, ¿será un loco?». «Pinta de loco no tenía», le dije pensativo, «parecía más bien serio. Lo que es loco es que salga del agua así vestido». «Ay, Pocho, ya me dio miedo. Vamos, ya es tarde, hay que ir a cenar», casi me suplicó. «Sí, mejor vamos», le dije levantándome y recogiendo las cosas. Enfilamos para el hotel por la misma vereda que había agarrado el tipo y que todavía tenía las manchas de agua chorreada que había dejado. Aunque llegamos un poco tarde al comedor, igual volvimos a comer a lo bestia y después fuimos al salón del Naiboa al ver el show. Particularmente el de esa noche no me gustó. Los del grupo de animación del hotel subían al escenario de turistas y los hacían hacer juegos. Hasta ahí todo bien, pero los juegos, además de ser bastante pelotudos, los ponían en ridículo, mal. Y los obligaban a hacer cosas bastante denigrantes. Claro, los que no habían sido elegidos y se quedaron en las mesas y plateas se cagaban de risa de los pobres pavos que no creo que se hayan divertido mucho. Es feo que te agarren de gil. Bajaban del escenario con una triste cara de bochorno y encima, como premio por dejarse agarrar para la joda, le daban una camiseta pedorra del hotel. Yo, cuando vi cómo venía la mano, la dejé a Mirta con las gallegas y con la excusa de ir a buscar bebida me rajé para el bar que quedaba en el fondo del salón y me quedé ahí chupeteando y compadeciéndome de las víctimas. Terminado el show y, como casi todas las noches, fuimos al casino en el Macao. Nunca había mucha gente y se podía jugar tranquilo. Mirta se enganchaba con las maquinitas y yo con la rula. Había pegado unos cuantos aciertos la primera noche y me daba para seguir jugando. Aunque esa noche me estaban pelando y si seguía así, me iban a dejar en bolas. Así que la fui a buscar a Mirta y fuimos a tomar algo al barcito de la callecita caribeña. La noche estaba espectacular y daba para quedarse escabeando. Le comenté al mozo que esa tarde había probado el Brugal y que me había gustado mucho, y el tipo me dijo: «Si quiere probar un buen ron, le voy a traer el mejor». Y se apareció al rato con una botella de Zacapa, con Z. Según él, el mejor ron del mundo, de Guatemala, y súper añejo. Y realmente no estaba errado. Qué cosa rica. Me chupé unos cuantos, no sé cuántos. Y cómo sería de bueno que hasta Mirta, que estaba tomando su consabida piña colada, lo probó y se mandó 2 copitas también. En vez de ir derecho a la habitación, le propuse a Mirta ir a caminar por la playa para ver el mar a la luz de la luna. Y allá fuimos, bien adobaditos los dos. A mí el ron me había mareado un poco, y Mirta se reía de cualquier boludez y estaba chispeante como no la había visto nunca. Agarramos la callecita caribeña y de ahí la veredita que llevaba a los hoteles y que nos dejaba ver el mar, y en el silencio de la noche sentir el arrullo de las olas que no paraban de llegar eternamente a la orilla. No había nadie, pero a la distancia, por la misma veredita, vimos venir una persona. Y cuando, a pesar de la escasa luz, divisé que traía un maletín en su mano derecha que se bamboleaba al caminar, me palpité con quién nos íbamos a encontrar.
Efectivamente, cuando estuvo más cerca, lo vimos bien y lo confirmamos. Era el mismo ñato de la tardecita, con el saco y las bermudas, y seco. Buenas noches, le solté cuando estuvo a un par de metros. Me había quedado con la espina y no quería que se escabullera de nuevo. El tipo mostró los dientes blancos en otra sonrisa ancha. Nos había reconocido. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Paseando? Dijo amablemente. Está linda la noche, le contesté. ¿Y usted? No me va a decir que sigue trabajando, ¿no? Medio lo apuré. No, sonrió. Por hoy ya es suficiente, ya me voy a descansar. ¿Para en alguno de los hoteles? Le pregunté. Mirta ya me agarraba fuerte el brazo otra vez. No, dijo, y señalando el mar agregó, allí. Lo miré fijo como diciéndole, me estás agarrando para la joda, y estuve a punto de decírselo, pero me contuve. ¿Ahí dónde? ¿En el agua? Lo espeté medio contrariado. Bueno, es parte del hotel también, ¿no? Dijo y sonrió enigmáticamente encogiéndose de hombros. Oiga, le dije ya medio encabronado, ¿nos está cargando? ¿Cargando? El tipo puso cara de no entender. Nos está haciendo una broma, le aclaré a ver si entendía. El tipo medio se achicó al verme como enojado. No, por favor, no se enoje. No broma, no se enoje, por favor. No podemos tener quejas de turistas, dijo como suplicando. ¿Y cómo quiere que me ponga si usted me dice eso? ¿Qué tengo que pensar? Que nos está tomando por estúpidos, lo seguí increpando. Disculpe, perdón, decía pálido y se abrió como para esquivarnos y rajar. Espere, le dije alzando la voz. ¿A dónde va? Oiga. Perdón, repetía el tipo mientras se alejaba caminando cada vez más ligero. Pero, clamé, Mirta me tenía agarrado el brazo y no me dejaba ir. Déjalo, Pocho, me da miedo. Quédate acá, por favor, no me dejes sola, me pedía. Déjame, le dije, y me solté de un tirón. El tipo ya se había escabullido por la veredita y casi corría hacia la zona donde estaba el bar de la esquina de la callecita caribeña, que a esa hora estaba cerrado. ¡Pocho!, me gritó Mirta. Salí corriendo atrás del tipo. Lo veía como se le bamboleaba el maletín en la corrida. De repente, antes de llegar al bar, dobló para el lado del mar esquivando una palmera y alcancé a ver la silueta que se dirigía hacia el agua. Cuando llegué a la palmera la abracé para pivotear girando en la carrera y lo vi al tipo, que ya estaba con el agua por las rodillas y seguía avanzando, pero no hacía el ademán de zambullirse o de nadar. Caminaba y el maletín le flotaba atrás y lo arrastraba en su huida hacia el agua. Hice un par de pasos, pero el tipo ya estaba casi todo sumergido. Lo último que vi fue como se le hundía la cabeza dejando un pequeño remolino. El mar estaba muy calmo esa noche y desapareció. Me quedé mirando un rato al lado del agua. El mar estaba oscuro, pero había luna. La superficie se distinguía bien. Nada. Me quedé otro ratito. Tenía que salir. Por algún lado tenía que salir. Miraba para todos lados. Nada. ¡Pocho! Mirta seguía los gritos. Al final me volví. ¿Pero vos podés creer? Le dije apenas llegué. Estaba cagadaza. Se mandó al agua. Se hundió. Hijo de puta, no puede ser, protesté. Mirta estaba casi llorando. Vamos, Pocho, tengo miedo, me pidió. ¿Pero qué es esto? ¿Una joda para Tinelli? ¿Nos estarán filmando como pelotudo? ¿Qué mierda pasa acá? Yo ya estaba recaliente. Vamos, Pocho, por favor, vamos, déjalo, insistía Mirta. Pero no puede ser, la puta que lo parió, dije, mirando para todos lados a ver si veía a alguien, o al tipo si había salido del agua por otro lado. Todo estaba tranquilo y en silencio, estábamos los dos solos. Al final nos fuimos para la habitación, muy a pesar mío. Al otro día traté de averiguar algo con la gente del hotel, pero ¿qué iba a preguntar? Si tenían un tipo que laburaba bajo el agua. Si habían visto un ñato con saco, corbata, bermuda y un maletín mandándose al mar en plena noche. Iba a quedar yo como un loco o un pelotudo. El resto de los días estuve atento a la tardecita a ver si lo veía al tipo de nuevo o si había algún movimiento en el agua, pero no vi nada. Una noche más o menos a la misma hora que habíamos encontrado al tipo me fui para el lugar, solo, porque Mirta ni loca quería volver, pero tampoco vi nada. No sé, todavía no me lo explico. Tiene que haber sido tanto ron.